Buen miércoles, ¿cómo les va? Cantares y Decires, como cada semana el encuentro que desde Canal 2, Cable Hogar, desde Álvarez para toda la región, generamos para hacer posible el encuentro con voces, con palabras, con ideas, algún pensamiento en voz alta y por supuesto con el equipo de trabajo que genera esto semana a semana, desde la producción general Adriana Fernández, desde el sonido el Topo Rodríguez, desde la dirección de cámaras Jimena Foggi quien habla, Jorge Rebagliati Osmar para los conocidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí, gracias por permitirnos entrar en su espacio de tiempo un ratito. Y hoy generando un encuentro, quizás como para cambiar de aires a lo que nos domina día a día en estos tiempos complejos, tiempos que nos obliga, si se puede, a utilizar dos palabras fundamentales a la hora de generar nuestro cada día: prudencia y cautela. Dos palabras que debiéramos tener permanentemente en la vida, pero en estos tiempos mucho más. Y no importa si quienes deben tener prudencia y cautela no la tienen. Si una sociedad la tiene, es posible que el resto aprenda. En esos casos, este Cantares y Decires quiere generar un encuentro con alguien que creo yo hoy por hoy es uno de los mejores escritores argentinos. Nacido en la provincia de Buenos Aires, alguien que sigue la línea de un Osvaldo Soriano, de un Roberto Fontana Rosa. ¿Por qué? No solamente porque son futboleros, Osvaldo Soriano. Decir hincha es poco, decir simpatizante ni hablar, decir fana, ¿sí? Pero fanático desde el buen sentido, como Osvaldo Soriano lo era de San Lorenzo, el negro Fontana Rosa, ni hablar de Central, Eduardo Sacheri de Independiente. Los tres ligados intrínsecamente, sí es cierto, a ese idioma futbolero que, trasladado a la vida, ciertamente nos trae ejemplos sobrados. Yo siempre digo que se juega como se vive y que el fútbol, juego, nos permite, ¿por qué no?, hacer analogías perfectas de la vida. Pero además también son esos tipos de barrio que hacen una escritura costumbrista y una escritura fundamentalmente de esa que da permanentemente guiños cómplices al barrio y a ese modo tan nuestro de vivir y manejarnos, tan propio del barrio que fuera, pero tan nuestro, tan argentino. Eduardo Sacheri, alguien que lleva adelante una enorme carrera, desde 7 libros de cuentos, desde 5 novelas, desde ser co-guionista del Secreto de tus ojos, desde ser parte de aquel metegol con Campanella, o ser prácticamente con su novela La noche de la usina, ser la generadora del guión de La Odisea de los Giles. Eduardo Sacheri. Y presten atención todos aquellos
que tengan sueños de escritor, de escritora, de poder generar la posibilidad de hacer literatura o de escribir, tan simple como eso. Aquí Eduardo Sacheri, en una denominada clase magistral, da elementos como para que aquellos que en este momento y están viendo el programa sienten que alguna vez quise, todavía estoy a tiempo, pero me falta saber por dónde arrancar o por dónde ir. Eduardo Sacheri, al cual creo que todos sus libros merecen estar en una biblioteca, pero además fundamentalmente, si pueden, acérquense a algunos de los libros de Sacheri. Eduardo Sacheri, clase magistral, cómo entrar en este terreno, en esta profesión, en este gusto de ser escritor. Quiero escribir. Es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, por esto de que mucha gente sabe que escribo, y es un deseo que muchos tenemos, el de escribir, el de largarnos a escribir y el de tener una noción de por dónde empezar. Y mi respuesta habitualmente es, cuando me preguntan ¿cómo hago? No sé. Tiene mala prensa responder no sé, pero tiene una razón. Cualquier actividad artística tiene una cosa medio inaprensible, medio difícil de agarrar. Entonces es complicado dar consejos, porque aparte no hay una sola manera. Uno conoce la propia nada más, no conoce otras posibles y hasta te da medio miedo de decir de un modo y a lo mejor esa persona necesita que sea otro el modo. Con lo cual podía terminar acá mi charla TED. Pero, en general, cuando alguien se me acerca y me dice, quiero escribir, a mí más que algunas respuestas se me ocurren algunas preguntas para formularle a la persona que quiere escribir. Y una primera pregunta clave es, ¿lees? Ya sé que vos querés escribir, pero ¿lees? Partamos de una base. Estamos hablando de si vos querés escribir para llegar a otros. Porque si tu idea es escribir y sacar cosas que tenés adentro y es suficiente para vos con eso, es suficiente. Ahora bien, si vos querés que lo que vos escribas le llegue de algún modo a los demás, que leas es clave. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en el fondo de aprender a escribir que no sea leyendo. Leer te nutre de palabras y te nutre de ritmos. Escribir, contar historias, tiene un tempo. Hay música en el contar. Es imperceptible si está bien contado. Vos no lo ves, pero si está mal contado sí lo ves. Porque se traba, porque se afloja, porque te aburre, porque te confunde. Pero para que no se note todo eso, uno leyendo es un modo de ir tomando ese tempo de las cosas. Se te afina el oído leyendo. Leyendo de todo. No es que tengas que leer clásicos universales y punto. Leyendo lo que te guste, leyendo lo que te apasione, porque si te apasiona leer, llegás al momento de escribir queriendo meter ahí vos tu granito de arena en eso que está escrito. Y no te vas a copiar de lo que leíste, no te va a pasar eso. Pero lo que leíste es un guiso enorme que está en tu cabeza y en el que metés la cuchara para escribir vos. ¿Qué hay en ese guiso? Todo lo que leíste. Desde, en mi caso, Patorucito a Cortázar. Y está todo adentro. Una segunda pregunta que es súper importante. Ponele que estás escribiendo, estás largándote a escribir. ¿Corregís? ¿Corregís lo que escribís?
Si me decís que no, estamos complicados. Cuando uno escribe, el momento de escribir es un momento pasional, es un momento íntimo, emotivo, profundo, fecundo y muy caótico, muy anárquico, y tiene que ser así. Vos cuando estás escribiendo, estás metiéndote en el medio de vos y no tenés tiempo de vigilar las comas, o no tenés tiempo de revisar redundancias, o mejorar adjetivaciones. Cuando vos escribís muchas veces, terminás de escribir y te sentís... porque necesitabas sacarte eso de encima. Pero hiciste eso, te lo sacaste de encima. Después tenés que volverlo a traer y revisarlo como un artesano, no como un artista, sino como un artesano, en lo pequeño, en la palabra, en el detalle. Y eso es aburrido, tedioso, sacrificado, denso. Es todo eso corregir. Pero tengan algo en cuenta, ¿por qué es tan importante que vos corrijas? Porque cuando uno escribe está emocionado, está conmocionado con lo que está escribiendo, pero nuestro lector no. En el mejor de los casos, nuestro lector termina emocionado, pero no empieza emocionado. Y lo mismo vale por una película. Vos cuando te sentás a ver una película, no estás copadísimo. Ojalá termines copadísimo. Pero ese péndulo que tiene que ir desde vos, conmovido, a tu lector, conmovido, en el medio lo que hay es una buena obra de ingeniería. No es que vos dibujás planos cuando escribís, pero en algún momento eso que escribís necesita planos. Necesita los adjetivos puestos de un modo, los tiempos verbales, el nivel de registro, los diálogos hechos de determinada manera. Y eso es aburrido, pero es necesario. Y hay otra pregunta que es súper importante y la más importante de todas, que es, ¿para quién escribís? Es súper legítima cualquier respuesta. Y en cualquier persona que tenga deseos de convertirse en escritor, la respuesta para los otros es recontralegítima. Mucho de lo que hacemos lo hacemos para los demás. Y está bien. Si alguien me dice, yo quiero ser escritor porque quiero que me lean, está muy bien que así sea. Ahora, ojo con esa respuesta en particular, porque, suponete, uno puede decir, quiero escribir para que los otros me lean y me lean masivamente y convertirme en un escritor a tiempo completo y vivir de esto. ¿Es legítimo ese deseo? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? No, es mucho peor que difícil. Y está bueno que lo sepas. Porque a lo mejor vos sos bueno haciendo eso, pero que seas bueno no significa que puedas vivir de esto. Entonces, una idea es, no vincules el hecho de sentirte escritor, de sentirte escritora, con que puedas vivir de esto. Capaz que no pasa. Y no está mal que vos te sientas escritora igual. Quiero publicar libros, está bien, no voy a vivir de ser escritor, viviré de otra cosa, pero quiero publicar libros. ¿Es legítimo? Es recontra legítimo, pero también es difícil. Es difícil que enganches una editorial que le interese y que... Es difícil. Para mí la respuesta más genuina es que escribas para vos. Es genuina porque es la que me pasa a mí, no sé si es la mejor. Pero no un para vos que, ay, no me interesa lo que piensen los demás. Siempre nos interesa lo que piensen los demás. Y siempre nos interesa que los demás nos acepten y que nos valoren.
Pero no escribas esperando eso, porque si no vas a perder la libertad de lo que tenés que hablar. Porque si vos estás escribiendo, imaginando la cara de tu eventual lector o la reacción de tu eventual lector, vas a dejar de decir lo que necesitas. En el fondo, lo más importante es que hables de lo que necesitas hablar. A mí al menos me pasa así. ¿Saben qué fue lo primero que yo escribí hace 25 años? No fue un cuento, no fue una novela, no fue un guión de cine. Fue una carta. Está un poquito oxidado el ganchito. Impresora Epson de punto. Hay gente, la mitad del auditorio no sabe de qué estoy hablando. Era una carta a mi papá. Yo en esa época no podía dormir. Y necesité escribir esa carta. Y lo que me di cuenta es que escribir a mí me permite dormir. Yo escribo para dormir. Escribo para estar lo suficientemente sereno con el mundo como para dormir. Y a lo largo de mi vida, cada cosa que he escrito, aunque yo en el momento que la estoy escribiendo no me dé cuenta, lo que hace es permitirme dormir. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en la facultad estudiando historia, trabajaba en tribunales, en un juzgado criminal de Capital Federal. Un trabajo interesantísimo era. Estaba día a día en contacto con cosas muy densas y muy fuertes. Delitos, víctimas, detenidos, abogados, jueces, fiscales, testigos. Era un trabajo súper interesante donde aprendías un montón de cosas. ¿Qué haría cualquier persona normal? Conservar ese trabajo. Yo vi en mi futuro una gran chance de progreso. Me fui en el año 91 a trabajar a un videoclub. Si necesitan asesoramiento para negocios en el futuro, ¿y saben que nunca me lo perdoné? ¿Saben la de noches que yo soñaba que volvía a trabajar a tribunales? La decepción que yo sentía cuando me despertaba y no había vuelto a trabajar a tribunales. Por suerte, se me ocurrió, en medio de mi carrera de escritor, inventar una historia que estaba ambientada en mi mundo. Era mío ese mundo. Entonces, y poblarlo de gente que trabajaba en tribunales y le gustaba, y trataba de hacerlo bien. Y así fue como nació La pregunta de sus ojos, esa novela. ¿Para qué nació? Para que yo durmiera. A veces no pasa más nada con lo que uno escribe. A veces sí pasan cosas y puede pasar que de La pregunta de sus ojos terminemos en El secreto de sus ojos y el Oscar y toda la milonga. Y que sigan pasando cosas y la agarran los gringos la película The Secret in Their Eyes. Pero el asunto es dormir. Mejor dicho, acomodar tu vida. Que tu vida sea un poco mejor que si no escribieras. En medio de toda esa locura de el Oscar, los medios, sacar un pasaporte, viajar a Hollywood. Empezar a ganar plata. Yo antes era un profesor de historia con un montón de horas de clase y de repente que los medios, que los viajes. Y yo empezaba a sentirme como si hubiera un viento que me movía. Era un viento feliz, sí, pero me estaba moviendo a un lugar que a mí me gustaba.
capaz que si hubiera pensado en los otros al momento de escribir, lo que seguía tendría que haber hecho la pregunta de sus ojos 2 para hacer el secreto de sus ojos 2. Pero como yo necesitaba tirar el ancla en mi vida, me inventé una historia de 4 tipos que son de Castelar, que es mi pueblo, que son hinchas de Independiente como soy yo, que uno es profesor, uno tiene un lavadero de autos, uno es abogado y uno compra un jugador de fútbol. Y así fue como nació mi siguiente novela, que fue Papeles en el viento. No tiene nada que ver con El secreto de sus ojos. ¿Para qué la escribí? Para seguir durmiendo. Y después le hicieron película igual. Pero hablando en serio, no importa. Con cada historia te pasa que tiene que ver con vos. Yo escribí un montón de cuentos de fútbol y en esos cuentos de fútbol me encuentro mucho con mi hijo. Mi hijo es varón. Y en algún momento me di cuenta que no tenía un libro con mi hija. Y a mí me encanta la relación que tengo con mi hija. Entonces, me puse a escribir una historia que fuera de un padre y una hija. Después de hacer esa de Papeles en el viento, el fútbol y yo qué sé, que le vi bárbaro y película y yo qué sé. Y es una novela de un papá y una hija conociéndose. ¿Para qué la escribí? Para que mi hija dentro de 40 años diga, ¿de qué charlábamos con mi papá? Cuando yo digo esto de dormir, de lo que estoy hablando, es, hacemos arte porque sabemos que la vida es tristísima y durísima y dificilísima. Y eso es lo que no nos deja dormir. Y ¿se llora en las charlas TED? Una última idea. Yo soy el jovencito. Pero advertirán que el problema capilar no nació conmigo. Si quieren escribir, háganlo y úsenlo sobre todo para comunicarse con sus muertos, en el mejor de los sentidos. Gracias. Eduardo Sacheri. Cuando lo presentaba, decía yo, una clase magistral, es Eduardo Sacheri. Lo pudieron ver, ahora lo pueden leer, ¿sí? Simplemente, hoy que se googlea todo y se consigue todo, es bueno buscar Eduardo Sacheri. Ahí tuvieron algunos ejemplos de sus libros, hasta La noche de la usina, que es la base de la Odisea de los Giles, pero fundamentalmente encontrar a alguien que sigue la línea de Osvaldo Soriano y Fontana Rosa, del negro Fontana Rosa, Eduardo Sacheri. Querible e increíble como para llegar desde unas preguntas básicas a la hora de por qué, para quién escribir, fundamentar que la escritura puede ser una manera de sanar hacia adentro y a quien lo lea. De uno de los libros que planteaba allí Eduardo Sacheri nace El secreto de sus ojos, que creo que a esta altura todos la recuerdan.
me parece, creo, y si no, refrescamos un poquito la memoria porque fue Oscar a la mejor película extranjera, la segunda película argentina, la primera La Tregua, la segunda película argentina, mejor dicho también la última, que ganó un Oscar. A ver, vamos a recordar las escenas por si alguien la vio, para recordar una enorme película, si alguien no la vio, para buscarla inmediatamente. De Sacheri nace esta película, Darín, ¿se acuerdan, no? El secreto de sus ojos. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contestó lo mismo. Dejaba, fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¿Me puedo pedir un favor? No se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo lo pago yo y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Y hay una línea de la película que es, que es la otra trama, que es la trama de investigación y que tiene, es un tema orquestal presencialmente. Federico Jusid, alguien que en este momento está alternando el argentino por España y por Los Ángeles, músico, compositor, que fue el autor de la música del secreto de sus ojos. Final, nos vamos de este encuentro que ojalá haya servido para alguien que esté allí, donde esté haciendo lo que esté haciendo, que diga, lo conocí a Sacheri, ese escritor, y me despertó esas ganas de sentarme a escribir, preguntándome por qué, para quién, Eduardo Sacheri, todo, si pueden, léanse
7 cuentos de fútbol, 7 cuentos, un libro que yo le decía por allí al Topo Rodríguez, que habitualmente hace posible que el sonido salga, no 5 sobre 5, sino 10 sobre 10. Al Topo le dije, esperando a Tito, busca ese libro ustedes también, cuentos de Eduardo Sacheri, también tiene 5 novelas. Jimena Foggi, en la posibilidad de que las cámaras tomen de la mejor manera este encuentro y que Adriana Fernández en la producción general, cuando lo vea al programa, diga, salió. Quien le habla, Jorge Rebagliati, Osmar para los conocidos. En una semana nos volvemos a encontrar desde Álvarez para toda la región. Ojalá de corazón que cuando termine este programa alguno se ponga a escribir. Buena semana.